Ahora vamos a ver la preparación de materiales mesoporosos funcionalizados. Vamos a ver cómo preparar el soporte, digamos el sólido, y después cómo vamos a hacer para funcionalizar. Vamos a elegir algunos de los materiales mesoporosos conocidos, como por ejemplo la SBA16. La SBA16 es puramente silicio. Antes hablábamos que las zeolitas son aluminosilicatos, es decir, que tienen aluminio, silicio y oxígeno. En este caso, estos materiales mesoporosos, como es el caso de la SBA16, solamente tienen silicio y oxígeno. Su simetría es IM3M si hablamos de cristalografía, y era la simetría en la cual teníamos esas pseudoesferas conectadas entre sí. La estructura mesoporosa es tridimensional, consiste en largas cavidades esféricas ordenadas en un arreglo cúbico, centrado en el cuerpo y conectado a través de pequeñas aberturas mesoporosas a lo largo de las direcciones 1, 1, 1. Esto tiene que ver con cristalografía. Es decir que vamos a necesitar hacer un XRD para poder ver ese ordenamiento de los poros. Recuerden que al ser materiales amorfos, el único ordenamiento que vamos a ver es el de los poros. 1, 1, 1 es una de las caras. Digamos, si nosotros impactamos el haz del rayos X por esa cara, vamos a ver el ordenamiento de los poros. Esta conexión tridimensional de los canales provee una cinética de transferencia de masa más favorable que el sistema de poros unidireccional de otras fases mesoporosas. Es decir, que aquí las moléculas podrían entrar tienen distintas entradas, entonces la cuestión de la difusión va a ser totalmente distinta que la difusión de los canales unidimensionales. Este es un esquema de cómo se sintetiza un material mesoporoso de tipo SBA16. Vamos a prepararla primero de forma silicia y después la vamos a modificar con aluminio. Para preparar un material mesoporoso SBA16, nosotros vamos a necesitar la fuente de silicio y el agente plantilla. El agente plantilla para preparar un material mesoporoso de tipo SBA16 es un polímero que se llama Pluronic F127. Es decir, que es un polímero, es una molécula orgánica de gran tamaño. Este polímero lo vamos a disolver en una solución ácida. Para ello vamos a agregar ácido clorhídrico. Vamos a calentar a 35 grados centígrados y lo vamos a tener agitando en forma continua durante 24 horas. Luego vamos a agregar la fuente de silicio. Esto que ven aquí, TEOS, es tetraetil ortosilicato. Esto es un alcóxido que posee silicio, y es la fuente de silicio. La fuente de silicio generalmente utilizada es un silicato de sodio y silicato de potasio. Pero este alcóxido, tetraetil ortosilicato, es más eficiente para utilizarlo con este método que se llama método del sol-gel. Es más caro que el silicato, pero es más eficiente para la síntesis. Hidroliza mejor y condensa mejor. Por eso en este caso, para sintetizar un SBA16, vamos a utilizar como fuente de silicio tetraetil ortosilicato. Entonces la fuente de silicio se agrega por goteo a la solución que contiene el agente plantilla o molde. A la solución se la deja en condiciones estáticas, es decir, sin agitación, durante 24 horas, y ahora se la calienta a 80 grados centígrados. Pasadas estas 24 horas, el material sólido que se ha formado se filtra, se lava y se seca. Luego procedemos a realizar una desorción con nitrógeno. ¿Qué significa esto? Quiere decir que nosotros ahora lo que queremos es arrastrar el agente plantilla. Queremos sacar para tener nuestro material inorgánico poroso. Lo primero que vamos a hacer es disolverlo con nitrógeno, es decir, hacerle atravesar un flujo de nitrógeno a temperatura programada. Es decir, vamos a empezar a temperatura ambiente y lo vamos a llevar
hasta 450, 500 grados, de manera de que algo de la agente plantilla empiece a despegarse y eliminarse. Este primer paso es con el objetivo de lograr la eliminación de la agente plantilla de la forma más suave, menos agresiva posible. Como no vamos a lograr eliminarlo todo, ya que se va a quedar pegado en las paredes, vamos a tener que proceder a la calcinación. La calcinación es una oxidación a altas temperaturas, en aire o en oxígeno, y ya es un proceso más agresivo para el material, en el cual la molécula orgánica, el pluronic, se va a oxidar y se va a transformar en dióxido de carbono, que se va a eliminar. Durante esta calcinación, depende mucho de qué material mesoporoso se trate, pero como habíamos dicho que los materiales mesoporosos son en general un poco menos robustos que los materiales microporosos, esta calcinación tiene que ser un proceso suave, ya que no vaya a ser que durante la calcinación colapse la estructura de nuestro mesoporoso. Por lo tanto, vamos a empezar a temperatura ambiente y lo vamos a llevar hasta 500 grados, pero con una rampa de calentamiento muy, muy suave. Hay materiales muy poco resistentes, como la SBA3, que necesitan utilizar una rampa de 1 grado centígrado por minuto. Y hay otros mesoporosos, como la SBA15, que tienen paredes más gruesas, que son más resistentes y que podemos usar una rampa de 10 grados centígrados por minuto. O sea, dependiendo cuál es el material que nosotros queremos sintetizar, sabiendo su robustez, vamos a elegir la rampa de calentamiento. Pero esto es algo que hay que tener en cuenta siempre en la síntesis. Luego de la calcinación, el agente plantilla se eliminó y nos quedó nuestro material mesoporoso hueco, puramente silicio. De esta forma obtuvimos el material silicio SBA16. Si nosotros queremos, al igual que una zeolita, agregarle aluminio para darle cierta acidez, recuerden que si nosotros podemos reemplazar algunos de los silicios por aluminio, el aluminio, que es trivalente, al encontrarse en una posición tetraédrica, ya que siempre en todos estos materiales es la unión de los tetraedros que va formando la cadena. Si bien no es una cadena muy larga que se repite porque es amorfo, la unión de los tetraedros sigue existiendo en los materiales mesoporosos. Si alguno de esos tetraedros silicios nosotros queremos reemplazarlos por tetraedros de aluminio, vamos a generar una densidad de carga negativa que va a poder ser compensada por un catión. Si ese catión es un protón, vamos a tener un material mesoporoso con una cierta acidez. Entonces vamos a modificar el material puramente silicio con aluminio. Para ello, lo que vamos a hacer es muy simple y es una aluminación post-síntesis. Es decir, que vamos a poner en contacto nuestro material sólido ya seco con una solución de aluminato de sodio a un pH de 5,6. Lo vamos a tener en temperatura ambiente durante 20 horas agitando, y de esta manera, en este proceso, el aluminio se va a ir incorporando, reemplazando isomórficamente, es decir, en la misma posición que estaba el silicio. Algunos silicios van a salir y van a entrar algunos aluminios. Luego procedemos a la calcinación en aire, de la misma manera que hicimos antes, y vamos a obtener el material ahora se va a llamar aluminio SBA16. Les recuerdo, mayormente va a ser silicio, pero ahora va a tener algunos átomos de aluminio, sustituyendo isomórficamente al silicio. Este material ahora va a poseer una cierta acidez, que puede ser tanto de Bronsted o de Lewis. Para que el que no se acuerda, un ácido de Bronsted es una sustancia capaz de ceder un protón, y un ácido de Lewis es una sustancia capaz de recibir un par electrónico. El aluminio, al estar tetraédrico, genera la posibilidad de formar un ácido de Bronsted, y a veces el aluminio no puede estar tetraédrico, sino que se queda trivalente, se queda unido, digamos, a 3 átomos de oxígeno, pero en una cuarta posición del sólido queda un hueco que puede ser una vacante para albergar un par de electrones. Por eso también el aluminio puede generar ácido de Lewis y ácido de Bronsted. La acidez de un material mesoporoso es mucho menor que la acidez de una zeolita, ya que al esta cadena no poder repetirse regularmente, la cadena está entrecortada, por lo tanto va a haber mucho menos sitios de aluminio trivalente o tetraédricos que pueden generar esta acidez.
Una vez que nosotros sintetizamos o preparamos el sólido mesoporoso, por ejemplo la SBA16, ese sólido mesoporoso va a ser el soporte, porque ahora nosotros lo vamos a funcionalizar. Aquí yo pongo método de preparación de catalizadores, pero en realidad la funcionalización con nanopartículas metálicas puede utilizarse para muchas otras funciones, casi para todas las funciones y aplicaciones que vamos a ver en el resto de la materia. Pero acá vamos a determinar cómo incorporar una nanopartícula metálica a ese soporte o matriz, que es el sólido mesoporoso SBA16. Hay varios métodos para lograr esta incorporación de nanopartículas, y dependiendo de qué método utilicemos, de cuáles son las fuentes del metal que utilicemos, y de las características del soporte, es el material final que vamos a obtener. Entonces, para preparar un material soportado o un catalizador soportado, nosotros lo primero que vamos a hacer, vamos a elegir el soporte y luego vamos a elegir el metal que queramos incorporar. Por ejemplo, si queremos incorporar platino, vamos a elegir cuál es el precursor de platino. El platino no lo vamos a incorporar directamente como metal, sino que lo vamos a incorporar a partir de una sal de platino. Podría ser, por ejemplo, cloruro de platino. Luego, tenemos que, una vez que hicimos todo el procedimiento, que ya lo voy a explicar más adelante, procedemos al secado. Una vez que el sólido está bien seco, hay que activarlo. La activación consiste en la desorción a temperatura programada, en una atmósfera inerte, como puede ser el nitrógeno, como expliqué antes. El material se somete a un flujo de nitrógeno a temperatura programada, que puede ir de los 25 grados, con una rampa de temperatura, 400, 500 grados, y este es el objetivo de eliminar lo orgánico, lo inorgánico, digamos, los aniones, lo que no nos interese que esté en nuestro material de forma suave. Esta forma suave es para empezar a eliminar algo de lo no deseado y que no vaya a romper la estructura. Como no vamos a lograr la eliminación completa de todos los materiales indeseados, vamos a tener que proseguir con una calcinación en aire. Este proceso, ya les dije antes, es más agresivo, es una reacción química, lo cual no ocurre antes. Una atmósfera inerte es solamente un arrastre. Acá tiene que ocurrir la reacción química de oxidación de nuestra materia orgánica o inorgánica, para que se transforme en un gas, para que pueda ser eliminado del material. En el caso de que nosotros incorporemos a nuestro material un metal y que lo queramos reducido, por ejemplo, si incorporamos platino y queremos platino 0, o incorporamos hierro y queremos hierro 0, cobre 0, vamos a tener que luego reducir. La reducción se puede realizar en flujo de hidrógeno o de monóxido de carbono. Siempre es más aconsejable usar hidrógeno, que es un poco menos peligroso que el monóxido de carbono, pero ambos gases son muy buenos reductores. También se realiza de forma similar, se hace atravesar el sólido por un flujo de hidrógeno o de monóxido de carbono a temperatura programada. De esta manera tendríamos el catalizador o el material metal soportado activo para la utilización que querramos darle. Hay muchos métodos de preparación de estos materiales metal soportados, pero los más utilizados es el método, digamos, entre los métodos que existen, el más utilizado es el método de deposición. En este método se parte de soluciones de la sal a incorporar. Como les decía antes, si quiero incorporar hierro, voy a usar una sal, nitrato o cloruro de hierro. Si quiero incorporar nanopartículas de platino o de iridio, voy a usar sus sales, cloruros, nitratos, sulfatos, digamos la sal que sea. Dentro de los métodos de deposición, hay dos métodos muy utilizados, mayormente utilizados, que son los que les voy a explicar en esta clase, y que uno se llama impregnación y el otro se llama intercambio iónico. El primero de los métodos, y el más sencillo, es la impregnación.
Los precursores, es decir, la sal del metal a incorporar, se incorpora al soporte, por ejemplo la SB16, por precipitación o cristalización sobre él, a partir de una solución de la sal metálica y después evaporando a sequedad el disolvente. Es decir, que esta sal del precursor, por ejemplo, la sal nitrato de hierro, se lo disuelve en un solvente, y luego se lo pone en contacto con el material sólido. El solvente siempre es preferible que sea agua, pero si la sal que nosotros utilizamos no es soluble en agua, podemos usar otro solvente, como por ejemplo un alcohol. Dependiendo de la relación entre el volumen de la solución del compuesto metálico y el volumen de poros del soporte, o sea, hay que hacer un cálculo para asegurarnos que el volumen de la solución va a ser suficiente para impregnar todo el sólido, se habla de impregnación normal o por humedad incipiente. En este último tipo de impregnación se emplea un soporte seco al que se añade un volumen de disolución del componente activo aproximadamente igual a su volumen de poro. Es decir que previamente hay que caracterizar el material, determinar cuál es el volumen de poro y ahí calcular el volumen de la solución. Se llama impregnación incipiente porque la cantidad de solvente que hay que utilizar siempre tiene que ser la mínima, de manera que el sólido quede en contacto con la solución, es decir, que quede húmedo, pero no que quede en una solución nadando, digamos, en este tipo de solución. La cantidad de sal del metal que vamos a utilizar se calcula en función de la cantidad de metal que queramos incorporar. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1 gramo de SB16 y queremos incorporar 1% de hierro, tenemos que calcular cuánto es el 1%. Tenemos que hacer una regla de 3, determinando cuánto hierro hay en la sal, para saber cuánta sal tenemos que pesar para obtener esa cantidad de hierro y que me dé en un 1% del material. Es decir, que para obtener un material con un 1% hay que pesar la cantidad de soporte, hay que pesar la cantidad de sal, hacer una regla de 3 y calcular el porcentaje deseado. Lo que vamos a obtener después, no podemos estar seguros que fue exactamente lo que uno calculó, pero para determinar con exactitud la cantidad o el porcentaje de metal que ingresó en el soporte, vamos a tener que utilizar distintas técnicas de caracterización, que ya vamos a ver más adelante. Luego de la impregnación, ya sea normal o por humedad incipiente, hay que eliminar el solvente. Este es un ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, impregnar un mesoporoso MCM41 con paladio. Para eso, las sales que están disponibles en el mercado y que son eficientes para este tipo de procesos es el nitrato o el cloruro de paladio. En solución acuosa. Como les decía siempre, si son solubles en agua, mejor utilizar agua. Si no, hay que utilizar algún alcohol o algún otro solvente. El paladio, entonces, va a ser el contraión o ese ion que va a compensar alguna de las cargas negativas de manera de poder anclarse o pegarse en la superficie, ya sea que puede ser superficie externa o interna del sólido. Luego del proceso de impregnación, que es muy simple, solamente consiste en poner en contacto la solución acuosa con el sólido, por ejemplo en un balón, agregamos el sólido, luego le agregamos la solución, siempre con la mínima cantidad de solvente posible, como para que humedezca a todo el sólido, y luego vamos a proceder a la eliminación del solvente. La eliminación del solvente generalmente se hace en un evaporador rotatorio, al vacío. El vacío es para poder evaporar, por ejemplo, el agua a menor temperatura, así la eliminación del agua es más suave, siempre tratando de no romper estructura, siempre tratando de hacer de la forma menos agresiva posible. Por eso se utiliza un evaporador rotatorio, rota para que la eliminación
sea más uniforme, y el vacío para poder realizar la evaporación a menor temperatura. Una vez que el material sólido, que ya tiene el metal, la sal incorporada, está seco, vamos a proceder a la calcinación al aire, porque por ejemplo si usamos nitrato de paladio, nosotros vamos a calcinar el nitrato, lo vamos a oxidar, lo vamos a transformar en dióxido de nitrógeno, que esté gaseoso y son eliminados. En el caso de que el paladio lo querramos en estado de oxidación cero, metálico, que sirve para muchas reacciones, lo vamos a reducir con hidrógeno a 400 grados. Vemos acá aquí como esta es una partícula del material, del sólido mesoporoso, y estas serían las partículas de paladio que han quedado incorporadas, pegadas, ancladas en la superficie del sólido. Aquí les muestro fotos del evaporador rotatorio para la eliminación del solvente. Rota, digamos, y aquí adentro va a estar el sólido. Las rotaciones para que la eliminación sea más uniforme, y el vacío para poder trabajar a menor temperatura. Como les decía antes, la cantidad de sal en función del porcentaje de metal a incorporar, muy simplemente se calcula con reglas de 3, y las revoluciones, digamos, la rotación se puede regular con este aparato. Y también la temperatura del baño. Aquí adentro del balón, entonces está el catalizador con la solución, se sumerge en un baño a la temperatura adecuada. Por ejemplo, si el solvente es agua, al vacío, a 80 grados, el agua se evapora muy rápidamente. Cuando nosotros tenemos el material bien seco, es decir, que está bien seco, se empieza a despegar del balón, y ahí ya sabemos que ya lo podemos llevar a calcinar o a reducir. La calcinación en aire o en oxígeno ocurre en un aparato como este que se llama mufla, que tiene un sistema de calefacción que nos permite calentar la mufla a una determinada rampa. Dependiendo cuál es el material, si es un material frágil, lo vamos a calentar con una rampa baja, y si es un material robusto, lo podemos calentar con una rampa alta. Este es un equipo para realizar la reducción, por ejemplo, con hidrógeno, o la desorción con nitrógeno. En este caso, como no estamos usando aire ni oxígeno, sino que estamos usando nitrógeno o hidrógeno o algún otro gas, es necesario utilizar un sistema de flujo pistón, donde nosotros podemos disponer con seguridad la eliminación del gas, en este caso el hidrógeno. Este es un reactor de flujo pistón, está adentro de un horno calefactor, posee un manómetro para medir la presión y una termocupla para controlar la temperatura. El proceso de reducción también se va a realizar con una rampa de calentamiento de temperatura ambiente a una temperatura máxima. La temperatura máxima de reducción va a depender del metal que nosotros querramos reducir. Como nosotros sabemos, cada metal tiene su temperatura determinada de reducción. La temperatura máxima, tanto de reducción como de calcinación o de desorción de cualquier material, va a depender de ese material. Es decir, un material más robusto como una zeolita puede ser calcinado hasta 700 grados y no va a perder estructura, no va a colapsar. En cambio, un material mesoporoso menos robusto, como por ejemplo una SBA3, no pueden calentarse a más de 400 o 500 grados. Entonces la temperatura máxima de calentamiento del material hay que tener mucho cuidado porque depende de la robustez de ese material. El otro método para incorporar nanopartículas metálicas a un soporte, mesoporoso, microporoso también podría ser, es lo que se llama intercambio iónico. En el método de intercambio iónico, igualmente vamos a utilizar la sal del metal que queremos incorporar y lo vamos a disolver en un solvente. Ahora no nos interesa usar poquito solvente o poquita agua, podemos usar una solución muy diluida, con la concentración, digamos, deseada,
porque ahora sí el sólido va a quedar sobrenadante o va a quedar suspendido, digamos, dentro de una solución. De ninguna manera queremos que ahora nuestra mezcla de sólido con la solución se quede sin solvente. Tenemos que mantener que el sistema, digamos, permanezca con la cantidad de solvente adecuado, porque en este método de intercambio iónico puede llevar muchas horas. Por ejemplo, para intercambiar el sodio de una zeolita por los cationes amonio para luego hacer la ácida, tienen que estar en contacto con la agitación 40 horas. Entonces no queremos que se evapore el solvente. Tenemos que cuidar muy bien de que no se evapore el solvente. La cantidad de sal que nosotros vamos a utilizar se calcula también por regla de 3, de acuerdo a la cantidad de metal que nosotros querramos incorporar. En el caso de un material mesoporoso, se calcula igual que en la impregnación, pero en el caso de una zeolita que tiene celda unidad, nosotros sabemos, al conocer la fórmula química de la celda unidad de una zeolita, sabemos exactamente la cantidad de átomos de sodio que existen en esa zeolita. Ese número de átomos de sodio va a ser el número de átomos de protones, por ejemplo, que van a poder ingresar en esa zeolita. Entonces, si nosotros contamos cuántos átomos de sodio hay en un gramo de la zeolita, vamos a saber cuántos gramos de protones o de cualquier otro catión, hierro, zinc, el que sea, puede ingresar en esa zeolita. Entonces ahí vamos a hacer un cálculo, de nuevo estequiométrico, pero ahora teniendo en cuenta la celda unidad, para saber cuánto de esa sal nosotros tenemos que pesar o agregar en la solución para realizar el intercambio. Podemos desear un intercambio del 100%, es decir, que se intercambien todos los sodios por protones, o podemos querer para otros usos un intercambio del 50%, del 60%, del 70%, o del 10% de lo que uno quiera. Entonces hay que hacer el cálculo en función de eso. Una vez que este intercambio iónico se realiza a una determinada temperatura y un determinado tiempo. Eso va a depender de cada metal. Por ejemplo, si nosotros queremos intercambiar hierro en una zeolita 7Sm11, vamos a elegir una sal de ese hierro, lo más barata que se consigue, es el nitrato o el sulfato de hierro. Podemos elegir sulfato ferroso, sulfato férrico, nitrato ferroso, nitrato férrico, si nosotros queremos incorporar hierro más 2 o hierro más 3. Siempre en solución acuosa, los nitratos, sulfatos se disuelven bien en agua. El hierro va a entrar como contraión, quiere decir que va a cambiar el ion o el catión que tenga la zeolita. Si la zeolita era sódica, cambia el sodio por el hierro, por eso se llama contraión. Tienen un tiempo determinado de intercambio. Si nosotros queremos un 100%, vamos a necesitar una cierta cantidad de horas. Eso va a depender de cada metal, de cada zeolita, de cada sólido mesoporoso, y de cada técnica que usemos, que hay que conocerlo previamente. Por ejemplo, como es muy conocida la técnica para transformar a una zeolita 7Sm5 en una zeolita ácida, esto se sabe que con 40 horas de intercambio a 80 grados, una solución de cloruro de amonio 1 molar, uno va a obtener un intercambio 100%. Pero si esto, digamos, no se sabe, hay que hacerlo por prueba y error. La cantidad de metal que ingresó aquí, luego de que nosotros creamos que terminó el intercambio, vamos a filtrar, porque acá ahora tenemos mucho solvente, entonces podemos directamente filtrar. Nuestro sólido va a quedar seco, y una vez que el sólido esté seco, una vez que el sólido esté seco, de esta manera separamos el sólido por un lado, y por el otro lado vamos a tener lo que quedó, digamos, del solvente filtrado. En ese solvente que separamos, con lo que haya quedado de solución, que no ingresó adentro del material, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a titular. Vamos a titular por distintas técnicas, cada metal va a tener su técnica de titulación. En la titulación vamos a determinar la concentración de la solución en el filtrado.
nosotros conocíamos la concentración en la solución original, entonces la concentración de la solución original menos la concentración de la solución en el filtrado nos va a dar la concentración de metal que ingresó al sólido. Y así se calcula el porcentaje de intercambio. Puede haber entrado un 50%, un 60%, un 70%. Si ingresó más de lo que queríamos, bueno, el proceso nos salió mal, deberíamos volver a hacerlo con menos tiempo o con menos concentración de la solución inicial. Y si nos dio menos de lo que nosotros queremos, supongamos que nos dio un 50% y nosotros todavía queremos ingresar más metal, a ese sólido, con el 50% de hierro, lo volvemos a intercambiar. Le vamos a hacer otro intercambio, entonces vamos a volver a hacer todo el proceso de nuevo y vamos a lograr un porcentaje mayor. No siempre se va a poder obtener un porcentaje del 100%. Un porcentaje del 100% en una zeolita es muy fácil de obtener cuando queremos reemplazar el sodio por el protón, porque el protón es un átomo muy pequeño y tiene una carga de +1. En cambio, cuando nosotros queremos intercambiar el sodio por ejemplo, hierro, que puede tener carga +2 o +3, y es un catión más grande, vamos a presentar ciertos inconvenientes. Y de esta manera no vamos a poder lograr un 100% de intercambio. Esto es, mientras el catión sea más grande, problemas de tamaño estérico, va a ser más complicado el intercambio, y mientras mayor sea la carga del catión, va a ser más complicado el intercambio, porque un catión +2 necesita 2 aluminios tetraédricos cercanos, es decir, un catión +2 va a compensar 2 cargas negativas del sólido, y un catión +3 necesita compensar 3 cargas negativas del sólido. Es decir, que para que se intercambie un catión +3, tiene que haber 3 sitios negativos cercanos, lo cual no es fácil de encontrar. Por lo tanto, el intercambio de cationes de gran tamaño y de gran carga nunca se va a obtener porcentaje de intercambio alto. Un porcentaje de intercambio del 100% sí lo podemos lograr con el protón, por eso es que podemos obtener zeolitas 100% ácidas. En el caso de un material mesoporoso, que va a tener pocos sitios con densidades negativas, ese intercambio por el protón va a ocurrir, pero vamos a tener poco, un porcentaje de intercambio bajo, por lo tanto, los materiales mesoporosos van a tener mucha menos acidez que una zeolita. El proceso para terminar, digamos, para dejar el material listo, es el mismo que por el método de impregnación. Una vez que el material se elimina el solvente por filtrado, luego se seca en una estufa, luego se puede disolver con nitrógeno, luego calcinar por aire, y si hace falta, esto es solo si hace falta, porque nosotros podemos querer tener, por ejemplo, el hierro en estado +2 o +3, entonces no lo vamos a reducir, pero si quisiéramos el hierro en estado de oxidación 0, sí lo vamos a reducir con hidrógeno. Esta es una foto de un intercambio iónico. ¿Ven? En intercambio iónico la solución posee mucho solvente, la sal está disuelta en ese solvente, el cálculo estequiométrico se hace antes, basado en la celda unidad, y luego hay que agitarlo. Dependiendo de cada metal, esta agitación tiene que ser a una determinada temperatura, y el número de horas también va a depender del metal, de la sal que utilicemos. En este esquema podemos ver cómo nosotros lo que queremos es intercambiar el catión que tiene nuestra zeolita o nuestro mesoporoso por el catión que nosotros queremos incorporar. O sea, entra uno, sale uno. En el caso que sea un catión +2, va a entrar uno y van a salir 2. Catión +3, tiene que entrar uno y salir 3. Como se habrán dado cuenta, el método de intercambio iónico es bastante más complicado, sirve fundamentalmente para zeolitas, no es muy útil para materiales mesoporosos, pero nos da la posibilidad de cambiar un catión por otro. Es decir, que a nuestro metal que incorporamos lo tenemos en tamaño atómico. En cambio, en el método de impregnación vamos a tener partículas de un cierto tamaño nanométrico, que puede ser de 1, 2, 3, 10, 15 nanómetros, que son partículas constituidas por millones de átomos de estos elementos metálicos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una partícula de 10 nanómetros de platino, vamos a tener muchísimos átomos de platino desperdiciados. El intercambio iónico nos permite tener el platino y el catión
de manera de tamaño atómico más expuesto a la función que tenga que cumplir. En el caso del intercambio iónico, el filtrado, todo esto a escala laboratorio, se utiliza un filtro Buchner con el papel de filtro en un Kitasato. Este está unido a una bomba de vacío, porque siempre la filtración conviene que sea el vacío para lograr hacerlo en forma más eficiente, más rápida, y que lograr la completa sequedad del sólido. Luego va el secado en una estufa y luego la calcinación. Digo secado antes, el secado puede ser en cualquier tipo de estufa, a 50 grados, 100 grados durante la noche, porque conviene que el material esté bien seco de la humedad del aire o del solvente antes de la calcinación, para que el proceso de eliminación del material residual sea lo más suave y menos agresivo posible. Luego de acá faltaría la desorción con nitrógeno, podría ser antes. En general, nosotros en nuestro laboratorio siempre tenemos la costumbre de hacer casi siempre el proceso de desorción con nitrógeno, porque así nos aseguramos de que la eliminación del material residual sea más suave primero, y luego todo lo que quedó, que no pudo ser eliminado, vaya por calcinación. Pero hay mucha gente que este paso, digamos, de la desorción con nitrógeno no lo hace. Y luego, una vez que en la calcinación, este paso es opcional, dependiendo con qué estado de oxidación queremos que esté el metal. Si queremos que esté reducido, tenemos que hacerlo, y hacemos una reducción en hidrógeno, siempre a temperatura con rampa de calentamiento. Aquí vamos a ver un ejemplo de incorporación de partículas, de nanopartículas metálicas en una SBA16, en el aluminio SBA16, que les mostré antes cómo se sintetizaba. Este método que vamos a utilizar aquí es el de la impregnación. Vamos a incorporar iridio. La fuente de iridio que utilizamos es el acetilacetonato de iridio en etanol. Existe el iridio. En general, los materiales que son modificados con iridio se utiliza una sal de cloruro de iridio o de acetilacetonato. Pero el cloro no es bueno que esté, siempre algo de material residual queda en sólido, y el cloro residual que pueda quedar en el sólido puede catalizar o afectar a muchas reacciones químicas, por lo tanto, no es muy aconsejado el uso de los cloruros. En este caso, el acetilacetonato, que es una sal orgánica, nos va a facilitar la eliminación de todo este anión orgánico del material. Lamentablemente, el acetilacetonato no se disuelve en agua, por lo tanto hay que usar un alcohol para disolverlo, y en este caso elegimos el etanol. La técnica que utilizamos es la técnica de impregnación incipiente, y la proporción de iridio en todas las muestras fue del 1% en peso. Cuando hablamos de metales nobles, vamos a utilizar siempre porcentajes muy bajos, entre el 0,5, el 1, hasta el 2%, porque ya sabemos que son muy caros, y utilizar porcentajes muy grandes encarece mucho el material y muchas veces no justifica su uso. En este caso nosotros necesitamos, para lo que lo vamos a utilizar, necesitamos que el iridio esté en estado metálico, es decir, iridio 0, en su estado reducido. Por eso, luego de la impregnación, de la disolución con nitrógeno y de la calcinación, vamos a proceder a la reducción con hidrógeno. En este proceso de reducción se reduce el iridio haciendo atravesar el material por un flujo de 20 mililitros por minuto de hidrógeno a una temperatura, hasta una temperatura máxima de 470 grados centígrados, con una rampa de calentamiento de 10 grados por minuto. En este caso podemos utilizar 10 grados por minuto porque la SB16 no es bastante robusta a la rampa de temperatura. Si hablásemos, por ejemplo, de una SBA3, tendríamos que usar una rampa mucho más baja. Siempre que uno prepara o sintetiza un material sólido, para saber realmente lo que se obtuvo, es necesario caracterizarlo. Ustedes vieron con Marcos todas estas técnicas de
de caracterización, así que no las voy a explicar. Voy a pasar muy rápido a estas técnicas. En este caso, el FTIR, que es el infrarrojo con transformada de Fourier, y el XRD o difracción de rayos X, son dos técnicas que me van a dar la huella dactilar del material que sinteticé, del soporte. Con estas dos técnicas yo ya sé si tuve una SB16, si tuve una SB15, una MCM41 o nada. Porque cada material tiene un patrón de infrarrojo y de rayos X característico. Cada una de las bandas que vemos aquí son características de algo que tiene ese material y no tiene ningún otro. Por ejemplo, a 970 aparece el stretching asimétrico silicio-oxígeno. A 802 aparece el stretching simétrico silicio-oxígeno-silicio. Es decir, la vibración de los enlaces característicos de la SBA16 aparecen en estos números de onda. A 1087, a 1078 aparecen el stretching asimétrico TO4, que significa tetraédrico, que puede ser tanto del silicio o del aluminio. Que aparezcan estas dos bandas quiere decir que el silicio o el aluminio están tetraédricos. Esto es bueno porque se ha formado la cadena de los tetraedros del material, con lo cual este espectro es característico del SB16. Si nosotros obtenemos algo así, nosotros podemos decir, bueno, nuestro material, nuestra estructura del material es correcta. Lo otro que hay que hacer es un XRD. Sabemos que el XRD es la primera técnica, lo más básico, para poder determinar de qué sólido se trata. El XRD sirve para determinar estructuras cristalinas en sólidos. Cuando una estructura es cristalina, los patrones de XRD son muchos picos muy agudos. Eso significa, mientras más picos hay y más agudos sean, significa que el sólido es muy cristalino. Y la relación entre esos picos y el lugar donde aparecen, o sea, en qué ángulo de 2θ aparece cada uno de los picos, me va a dar un patrón característico de un sólido en particular. En este caso no vemos muchos picos, no vemos picos agudos, ni muchos, porque nuestro material es amorfo. Sabemos, lo dije muchas veces, los materiales mesoporosos son amorfos, entonces no vemos esos picos agudos y en gran cantidad. Cuando hay pocos picos y los picos son anchos, el material es amorfo. En este caso nosotros vemos para todos los materiales, aquí hay varias, SBA, la que tiene aluminio, la que no tiene aluminio, la que tiene iridio, la que no tiene iridio, y todos tienen un solo pico. Entonces, en un patrón de XRD, para nosotros determinar que obtuvimos un material mesoporoso amorfo, para saber si es la SBA16, tenemos que saber a qué valor de 2θ sale el único pico que sale. Si ese pico está, por ejemplo, es a 0,8 para el SB15, un poquito menos para el SBA16, pero están siempre por ahí, entre 1 y... El de la SB15 0,8 es un poco más alto el de la SBA16, que es más o menos 1,2, es el valor de 2θ característico de la SBA16. Si me apareciera mucho más corto para acá o para acá, no habría logrado la estructura que quería, sino a lo mejor otra o ninguna. Entonces, el patrón de rayos X, que me aparece un solo pico, y a veces, si la estructura es muy, muy, muy ordenada, pueden aparecer dos picos, el de 110, el de 200 y el de 211, a valores de 2θ un poco más grandes, que me indican el ordenamiento estructural de los poros. Es decir, el único pico que aparece en un material mesoporoso en el XRD bien definido es el pico que me indica el ordenamiento regular de los poros. Es decir, que cuando un material mesoporoso es atravesado por un haz de rayos X, lo único ordenado que ve son los poros. Es decir, ve un cilindro a la misma distancia del otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y eso, todas esas señales se van sumando para dar un pico, que se llama el pico de bajo ángulo característico de un material mesoporoso. Exactamente a qué valor de 2θ sale, me va a decir si es un SB15, un SB3, un SB1, un SB7, un MCM41. Cuando el material es muy, muy, muy ordenado, aparecen dos picos más, que corresponden a otros valores de 2θ y a otras caras de ese material sólido mesoporoso.
Otra técnica para caracterizar materiales mesoporosos es la técnica SEM, microscopía de barrido electrónico, y la técnica TEM, que es microscopía de transmisión electrónica. Esta técnica, la TEM, es mucho más potente que la SEM. La SEM nos permite ver la morfología de los cristales de un material. Acá vemos del orden de los micrómetros. Si ustedes pueden ver 10 micrómetros, este es el cursor. Si el tamaño de este cursor son 10 micrómetros, nosotros podemos usar esta regla y determinar cuál es el tamaño de los cristales de este material SBA16. La forma la podemos ver a simple vista, con esferas, y esta forma y este tamaño es característico de la SBA16. Cuando nosotros modificamos esa SBA16 con aluminio, vemos que cambió un poco la forma del sólido. Es decir, que la modificación, un tratamiento posterior, una nueva calcinación, puede cambiar la morfología del material. Podemos determinar la forma y el tamaño de los cristales de un sólido. Un cristal es la mínima forma estructural o la mínima estructura de un sólido. Una partícula puede estar formada por muchos, miles, millones de cristales. Es decir, que nosotros a simple vista podríamos ver una partícula que puede tener milímetros, pero no podemos ver un cristal. Para poder ver los cristales, por ejemplo, en esta partícula, existe esta cierta cantidad de cristales que solamente se pueden ver y determinar con la microscopía de barrido electrónico SEM. Con esta otra microscopía, mucho más potente, ya podemos ir a ver del orden de los nanómetros, 10 a la menos 9 átomos. Y acá vamos a ver la misma, la SBA16, pero ahora vamos a poder ver los canales. Nosotros vemos acá todas estas rayitas, unas más oscuras que otras, donde vemos unas son las paredes y las otras son los huecos. En este caso vemos que son los canales longitudinales de la SBA16. Es decir, en este plano vemos los canales longitudinales de la SBA16. Si nosotros nos acercamos, acá estamos, el cursor, no sé, son 50 nanómetros, estamos viendo 50 nanómetros. Si nosotros con este tamaño de este cursor, lo podemos colocar acá como regla y podemos determinar el tamaño de los poros y de la pared. Generalmente los poros tienen 7, 8 nanómetros, las paredes pueden tener entre 2, 4 y 5 nanómetros. Es decir, con esta reglita se hace el cálculo y se determina con la foto el tamaño de los poros y de las paredes. Si nosotros nos acercamos más, por ejemplo en este material que le incorporamos iridio, o en el aluminio SB16, que le incorporamos iridio, los metales nobles hacen muy buen contraste con los sólidos en el TEM, la microscopía de transmisión electrónica, y todos estos puntos negros que se ven son las nanopartículas de iridio. Vemos que en los dos materiales que tienen iridio, muy claramente se ven las nanopartículas de iridio. Con el tamaño del cursor, si nosotros lo usamos como regla, podemos sacar el tamaño de las nanopartículas, que pueden estar aproximadamente entre 1, 2 o 3 nanómetros. Un tamaño de 1, 2 o 3 nanómetros es un muy buen tamaño de nanopartículas. Nosotros queremos, lo ideal, es que sean del menor tamaño posible para no desperdiciar dentro de estas partículas átomos de iridio que son muy caros. Entonces, si nosotros tenemos muchas nanopartículas de iridio, bien dispersas y uniformes, obtenemos un material con una muy buena dispersión, y un muy buen aprovechamiento del metal noble. Acá tenemos otros dos ejemplos de otros mesoporosos, la MCM41 y la SBA3. En este caso, estos dos materiales son longitudinales. Esa es la única diferencia, no es la única, pero es la principal diferencia con la SB16, que tenía esa estructura tridimensional. La síntesis de la SBA3 es similar a la síntesis de la SBA16. La diferencia es que se utiliza otro agente plantilla, ya que vamos a tener una estructura distinta, vamos a necesitar un molde distinto. En este caso, el molde se llama bromuro de cetil tetraetil amonio,
También la síntesis se realiza en medio ácido. La fuente de silicio es el tetraetil ortosilicato. Luego de agitación y a un pH muy bajo se forma el gel. Finalmente hay que filtrar, secar, lavar. Utilizamos reflujo de etanol para eliminar ese agente plantillo molde de forma suave y luego lo eliminamos de forma más agresiva a través de la calcinación. De esta manera obtenemos el material SBA3. Si nosotros queremos a la SBA3, que es puramente silicia, porque solo usamos silicio, transformarle, agregarle aluminio, hacemos una aluminación postsíntesis, igual que antes, utilizando como fuente de aluminio aluminato de sodio. Luego filtramos, lavamos, secamos, calcinamos en aire y obtenemos el aluminio SBA3. Este proceso se llama proceso Sol-Gel. La MCM41 se prepara en forma muy parecida a la SBA3, solo que el agente plantillo se disuelve en un medio básico. Se agrega la fuente de silicio, proceso similar, y se obtiene la MCM41. Si nosotros queremos incorporarle nanopartículas, podemos utilizar el método de impregnación húmeda, de nuevo utilizando acetilacetonato de iridio, y si el iridio lo queremos reducido, le hacemos el proceso de reducción con hidrógeno y obtenemos los materiales modificados con nanopartículas de iridio. De nuevo, caracterizamos y vamos a ver el patrón característico de la MCM41, que lo único que va a presentar va a ser su pico bien definido a bajo ángulo, y los picos, dos picos muy poquito definidos a mayor ángulo o valor de 2 θ. A bajo ángulo, entonces nosotros vemos la estructura del material, y a alto ángulo vamos a ver el iridio. O sea, a alto ángulo aparecen el iridio, si está como iridio cero, iridio metálico, ese iridio metálico sí puede tener una estructura cristalina. Entonces, a mayor ángulo, vamos a ver los picos característicos del iridio metálico. Si aparecen estos picos, quiere decir que algo de iridio cero tenemos en el material. Lo mismo para la SBA3. El pico característico, fíjense que los ángulos son distintos porque donde aparece el ángulo, el bajo ángulo, es característico de cada material. Y a alto ángulo vamos a ver los picos característicos del iridio metálico. Si tuviéramos iridio, óxido de iridio, también podrían aparecer los picos característicos del óxido de iridio. Y eso significaría que el iridio no se reduce. Es decir, que una de las técnicas para determinar la oxidación o el éxito de la reducción del iridio es si aparecen los picos de óxido de iridio a alto ángulo en el XRD. El TEM nos permite ver el tamaño de las partículas. Vemos que acá son bastante más grandes, es decir, no tuvimos una buena dispersión de las nanopartículas de iridio en estos materiales. Cuando uno realiza un TEM, no nos basta con decir, vemos que las partículas no son todas exactamente iguales de tamaño, es decir, que no tenemos una gran uniformidad. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es un histograma con la distribución del tamaño de partículas. Para esto hay que sacar muchas fotos al material, muchas, ya acá muestro solamente una, pero hay que sacarle muchas fotos al material y en cada foto contar, sacar con el cursor, determinar el tamaño de cada partícula y cuántas hay con un tamaño de menos de 1, cuánto hay con un tamaño de 1,5, cuánto hay con un tamaño de 2, 2,5, 3, 3,5, 4, y se va formando el histograma. Y acá contamos el número de partículas que tienen un determinado tamaño. Luego ajustamos con una campana de Gauss y donde nos dé el máximo, ese va a ser el tamaño medio de partícula. Es decir, si para este material nos dio un máximo cerca de 2, vamos a suponer que todas las partículas tienen 2. Vamos a sacar un promedio del tamaño de partículas. Quiere decir que sintetizamos un material con un tamaño medio de partículas de 2 nanómetros. Lo mismo se hace para todos los materiales. En el TEM, acá tenemos TEM de materiales modificados con óxido de titanio. El óxido de titanio no se ve tan bien como los metales nobles, como el iridio, como el platino. Se ve como todo manchado, entonces no,
el tamaño de las partículas de óxido de titanio no es fácil, casi imposible, determinarlo por TEM. En esta sí se puede ver la distribución longitudinal de los canales, y este que es otro plano, podemos ver la entrada a los bocos, a las bocas de los poros. Fíjense que esto es como un panal de abejas, donde vemos el ingreso de la boca de poro de la forma hexagonal. Es decir, este es el mismo material, o un material, digamos, parecido, pero con distinto ángulo. En uno podemos ver los canales y en otro podemos ver el ingreso a la boca de los poros. La SB15, bueno, acá les presento algunas diapositivas de SB15, porque es de todas las SBA, es la más robusta, la más fácil de sintetizar y la más utilizada. Así que es un material que se lo puede sintetizar en el laboratorio. Nosotros en el Nanotech lo sintetizamos en mucha cantidad, muy fácilmente, es muy robusta, por lo tanto es muy útil para funcionalizarla con todo lo que uno se le ocurra, y también se la puede comprar comercialmente. Se prepara igual que cualquiera de los otros materiales mesoporosos que ya vimos antes. Esto lo tengo para que ustedes lo lean. El procedimiento es igual, el agente plantilla también es el Pluronic 123, y digamos el material luego de la calcinación obtenido es la SB15. Este es un SEM de la SB15, la SB15 se caracteriza por sus cristales tener esta forma de gusanito, en el orden de casi una micra, entre 1 y 3 micrones tienen los gusanitos de la SB15. Estos son unos TEM muy bonitos, donde podemos ver la distribución de los canales. Con el cursor fácilmente se puede determinar el tamaño del poro y de la pared. Y este es otro plano, donde se puede ver la entrada a cada uno de esos canales. Son los canales como visto de arriba, y acá visto desde la entrada. Fíjense el perfecto ordenamiento y regularidad de los poros y de los canales. Este es una SB15 modificada por impregnación con platino y con iridio. Se ven perfectamente los canales y las partículas de los metales. Aquí nosotros con el cursor y con el tamaño de los poros podemos ver que las partículas son bastante grandes. Quiere decir que para que la partícula esté adentro del poro tiene que ser más pequeña que el poro. Las que son más grandes seguramente están en superficie externa, o sea, están afuera del poro. Estas partículas grandes, muy grandes, que pueden tener 10, 15 o 20 nanómetros, nunca pueden ingresar en los poros, entonces se forman afuera del poro. Lo bueno de estos materiales que tienen este tamaño de poro nanométrico, es que cuando una partícula de metal entra dentro del poro, no puede crecer más que el tamaño del poro. Entonces, las partículas, los poros en sí actúan como un nanoreactor. Es decir, la partícula puede llegar a crecer, pero va a crecer hasta un cierto límite y se va a quedar de pequeño tamaño, de tamaño nanométrico. Las que crecen muy grandes son las que están afuera. Las que quedaron adentro de los poros van a quedar muy, muy pequeñas. En el caso de impregnar dos metales juntos, pues uno puede impregnar uno, puede impregnar después el otro, o puede impregnar los dos juntos. Nosotros aquí tenemos dos posibilidades: que alguna de estas partículas sean platino, otros sean iridio, o que se forme una aleación platino e iridio en cada una de estas partículas. Para saber eso necesitamos otras técnicas distintas que escapan a esta materia. De nuevo hicimos la distribución del tamaño de poro y ven que obtuvimos tamaños de partículas bastante más grandes que los ejemplos que les di antes, de 5 o 6 nanómetros, y esto es porque creemos que se han formado la aleación de las dos partículas y es muy difícil que ambos metales interaccionen, se formen, se depositen en tamaños más pequeños que 5 o 6 nanómetros. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, que fue dividida en dos partes. Esta me quedó bastante larga, pero bueno, espero que hayan llegado hasta acá. Hasta luego.